damos también la bienvenida a él. Está también el señor Juan Carlos Gutiérrez, María del Pilar Gutiérrez, Francisco Díaz, y bueno, habíamos saludado a Sergio. Bienvenidos todos a esta nueva charla, a este nuevo encuentro. Como decía Carol, es nuestro tercer panel. Este va a ser sobre el tema de la educación y cómo las universidades han tenido que transformar su tema de la educación para lo virtual. Entonces, vamos a tener esta tarde esta reunión y como lo decía Carol, entonces, educación superior en la virtualidad, servicio y creatividad es el tema de esta charla. Para ello nos acompañan Jaime Arturo Gómez Correa. Jaime es egresado del Colegio de la Promoción 1976. Es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia en 1986, especialista en epidemiología y en teorías y métodos de investigación social, también de la Universidad de Antioquia. Se desempeñó como profesional especialista de la Secretaría de Salud en la Gobernación de Antioquia desde el año 1987 a 1996. Posteriormente fue vinculado como docente de la Universidad de Antioquia y desde 1996, fecha desde la cual todavía sigue siendo docente de la universidad. Allí ha desempeñado cargos administrativos como jefe del Departamento de Medicina Preventiva, jefe del Centro de Extensión y vicedecano. Su desempeño fundamental ha sido en las áreas de la docencia en pregrado y extensión, prestando servicios a comunidades desplazadas por la violencia. Y asimismo, Federico Duarte Garcés, también egresado del Colegio San Ignacio de la Promoción 2007, es comunicador social, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana y ha ejercido el periodismo desde hace 17 años, ha sido colaborador y redactor de planta en los periódicos El Mundo, en el portal semana.com, en El Colombiano, y en semana.com realizó su práctica profesional. Ha publicado algunas columnas de opinión en El Colombiano, se desempeñó como asistente de investigación y desarrollo en la institución universitaria Salazar y Herrera, orientó la creación del medio periodístico Al Poniente y actualmente está a cargo de un proyecto de fomento de letras libres llamado Al Levante. Desde el año 2016 se ha desempeñado como docente de cátedra de varios cursos en la Bolivariana, al igual que de la diplomatura Oralidad y Escritura. Desde hace 2 años trabaja como ejecutivo de cuenta y corrector de estilo de la agencia de comunicaciones Signalis Group. Como podemos ver, contamos esta tarde con 2 personas con unas hojas de vida muy interesantes, unos currículos que les otorgan muchísima experiencia. Entonces, Carol, te doy la palabra para que entonces comencemos. Por supuesto, Clara, recordándoles a todos los que están acá presentes que esta charla es grabada y que el día de mañana será puesta en el canal de YouTube Comunicaciones @Asia San Ignacio, desde el cual les vamos a pasar ahora el link para que la puedan ver de nuevo, compartirla con más familiares, con amigos y para que la puedan tener en su memoria. Le damos entonces la bienvenida a los 2 invitados. Les recordamos que a partir de este momento cuentan con 20 minutos para exponernos su experiencia en relación con lo que han hecho desde la educación superior, desde la educación en la virtualidad, en este tema, en este tiempo de la contingencia por el COVID-19. Al finalizar la intervención de cada uno, vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. Por tanto, les pedimos por favor a los invitados y a los que están acá presentes que vayan poniendo sus preguntas escritas en el chat de comentarios, en el cajón de comentarios, y así yo las voy a ir leyendo en el orden en que lleguen. Si tienen una pregunta para uno de los invitados, por favor indican al momento de escribirla a quién corresponde para poderla dirigir directamente a esa persona. Nuevamente les pedimos por favor mantener sus micrófonos en silencio y sus cámaras desactivadas para mejorar el ancho de banda, que hasta ahora es un poco más complejo porque se satura mucho la red. Ahora sí, le damos entonces la bienvenida a Jaime Arturo para que inicie en este momento a contarnos su experiencia y a compartir todo lo que ha hecho desde la educación superior y sobre todo desde el servicio a las comunidades en este tiempo y en toda su historia académica. Hola, Jaime. Buenas noches. Me imaginaba que por la edad me iba a tocar a mí de primero.
Primero, edad, dignidad y gobierno. Hablemos solo de edad. Bueno, en primer lugar, pues les voy a plantear, a expresar unas ideas de carácter telegráfico, porque la invitación me puso a reflexionar, me surgieron muchas ideas y tengo demasiado que hablar, entonces mi expresión será de carácter telegráfico, porque o si no me pasaría del tiempo. Empezaré diciendo que soy el menor de 3 egresados de San Ignacio, o sea, provengo de una familia con tradición ignaciana. Ya lo dijeron, salí en el año 1976. En mis condiciones académicas, digamos la verdad, fue un estudiante regular, no fui el más estudioso de todos, pero tampoco fui el más malo. No perdí ningún año. Como algunos de ustedes y como dice la canción de Serrat, algún día quise ser cura. Y ese ser cura, a través de los mismos estudios, se fue transformando en querer ser médico, que de alguna manera son, aunque en apariencia sean distintos, en esencia hay un mismo valor en el fondo, del cual lo expresaré más adelante. También tengo un recuerdo muy grande como participante del grupo Scouts, del grupo cuarto, fui lobato, fui Scout, fui guía Scout, un momento muy importante para mi vida. Bueno. Luego de egresar del San Ignacio, quise estudiar en una universidad pública, quizás para complementar un poco, para contrastar dos estilos de formación, dos visiones del mundo. Sin embargo, mi experiencia particular fue que no hubo un gran cambio, hubo una continuidad del paso de la Colegio San Ignacio a la universidad pública, y eso lo trataré de explicar con los siguientes dos comentarios. En primer lugar, creo que el pensamiento crítico que desarrollé yo en el Colegio San Ignacio me fue de mucha utilidad en la universidad. Y un valor, el de la solidaridad, también fueron, dijéramos, compartidos en ambas instituciones. De manera que más que un contraste fue una continuidad para mí, que yo creo que para muchos de ustedes que han trabajado en el sector privado puede sonarles un poco extraño. Y tengo que hacer un reconocimiento en este momento al Colegio San Ignacio a través de una anécdota. Durante los primeros 2 semestres de estudios generales fue muy poco lo que yo estudié en la Universidad de Antioquia, pero mi desempeño académico fue sobresaliente, porque las bases académicas que me dieron en el colegio fueron suficientes para, sin mucho esfuerzo, sacar notas sobresalientes. Bueno, mi vida laboral, como ya más o menos se esbozó en mi hoja de vida, se desarrolla los primeros 10 años como empleado público de la Gobernación de Antioquia. Los primeros 3 años, ejercicio clínico de la medicina en una zona muy importante de Antioquia, médico rural en San Pedro de Urabá, zona de mucho conflicto político, militar en aquella época. Viví año y medio una experiencia muy intensa que ha marcado mi vida. Luego otros año y medio en Apartadó, de manera que de 1987 a 1991 trabajé como médico clínico en Urabá. Luego me formé como especialista en epidemiología y allí trabajé como médico especialista de la Gobernación de Antioquia hasta el año 96, dando continuidad quizás a una experiencia clínica anterior, que era el trabajo en urgencias. Ahora, como profesional de la Gobernación, fui coordinador de la red de urgencias del departamento de Antioquia en un periodo de mucha conflictividad, mucha violencia, bombas. Ustedes recuerdan que finales de los 80 y principios de los 90 fueron una época muy dura para nuestro país. Tengo que decir que soy hijo del pensamiento de Héctor Abad Gómez, quien fue mi profesor, a quien admiro y sigo respetando. Y desde el 96 me presenté a la Universidad de Antioquia y esa es la labor que ejerzo desde aquella época. En conclusión, mi vida laboral ha sido la de un servidor público, y lo expreso de esta manera
porque creo que mi papel ha sido estar al servicio de los demás. Y allí emerge, dijéramos, una categoría que es la que nos convoca el día de hoy, el servicio y la innovación. Yo hablaré del servicio porque poco de la innovación, y voy a hablar del servicio, no porque Carol en la invitación hubiera puesto ese nombre, sino porque al hacer mi reflexión, ese fue el valor y esa fue la categoría que cruzó todos mis recuerdos para este conversatorio y estas palabras que estoy leyendo de un manuscrito que tengo acá. Bueno, de alguna manera, entonces tengo que decir, el servicio ha sido mi eje de vida, y yo creo que allí se encuentra lo que uno pudiera decir, o ante la pregunta de cuál es su ignacianidad, yo diría que esa es mi ignacianidad, el servicio. Bueno, para empezar a entrar en materia, pues soy trabajador de... para entrar un poco en materia, soy funcionario también de la Universidad Pública, Universidad de Antioquia, pero para poder describir qué es eso, la primera pregunta que emerge es, ¿qué es ser profesor? Yo entiendo que ser profesor es algo así como el que profesa, el que tiene una fe. Y la mía, y yo creo que la de la mayoría de los docentes universitarios, es la transformación de los seres humanos a través de la impronta que realizan en los educandos, en los alumnos. Y a través de los alumnos, lo que ellos hacen en la misma sociedad, pero también de manera directa, nosotros los docentes tenemos una posibilidad de impacto en la sociedad, y en el caso particular mío, yo lo he desarrollado a través de los grupos vulnerables. En especial, mi último tiempo ha sido el de grupos de población desplazada por la violencia. Bueno, también tengo que decir que un docente pues es el que profesa esta fe, la fe de la transformación social, pero también, bueno, la universidad de alguna manera reconoce esto y ejerce su propósito de transformación social a través de tres funciones. Una de ellas es la investigación, es, dijéramos, la función principal a la que más categorías se le asigna, la docencia y la extensión, que la extensión, para explicarla para aquellos que no trabajan en el ámbito universitario, es un poco la responsabilidad social que ejercen las empresas con su sociedad. Y ese es el orden jerárquico que la universidad le asigna a sus funciones. Sin embargo, creo yo que en el caso particular mío, por la importancia que ha tenido el servicio en mi vida, para mí se han invertido la jerarquía de esas funciones. Y durante estos 20 y pico de años que llevo en la universidad, no solo he aplicado, sino que de alguna manera he intentado desarrollar una teoría durante la cual, o mediante la cual mejor, la extensión es el eje de la vida universitaria, le sigue la docencia y le sigue la universidad. Esta teoría, por supuesto, es marginal, porque lo que planteé primero es lo más aceptado. En algún momento, tratando de escribir sobre esto, me di cuenta que estaba inventando el agua tibia, pues hay teóricos que tienen un planteamiento similar en el campo de la pedagogía. Me refiero a John Dewey, me refiero a Rabindranath Tagore y a Martha Nussbaum, que son personas que han trabajado el proceso de docencia a partir de la resolución de los problemas sociales. Entonces, cuando pensé que yo era muy innovador y muy inventivo, me di cuenta que lo que me faltaba era estudio para reconocer los desarrollos que ya habían hecho personas previamente. Entonces, mi trabajo como universitario se ha partido, dijéramos, de la extensión, para que a partir del trabajo con comunidad se realicen procesos de enseñanza a los estudiantes, y en esas dos actividades finalmente se pueda construir un conocimiento sobre las necesidades sociales de la población. Carol, me haces un favor, cuando me falten 5 minuticos me avisas, porque ya me perdí del tiempo. Empecé como a las 6:40. Tranquilo.
Sí, señor, tranquilo. Bueno, en marzo de 2020, entre comillas, me cogió la pandemia ofreciendo un curso de salud pública a estudiantes de primer semestre de medicina, un curso que tiene un componente práctico muy importante por cuanto nuestros estudiantes van a la vereda Granizal del municipio de Bello, que es el asentamiento más grande de desplazados por la violencia en el departamento de Antioquia, y hay quienes afirman que inclusive es el asentamiento más grande del país. Allí a los estudiantes los llevamos a las familias, le asignamos una familia y el estudiante durante un semestre debe identificar las principales necesidades sociales en relación a los programas sociales que ejerce el gobierno. O sea, debe verificar si el estudiante, si la familia está identificada por el SISBEN, si tiene acceso a la salud por el Sistema General de Seguridad Social, si accede a Familias en Acción, a Colombia Mayor y etcétera, una serie de programas que ejerce el gobierno, que ofrece el gobierno para que las familias puedan acceder a ellos. Entonces, los estudiantes deben identificar estas necesidades y ayudarlos a que puedan acceder a esos derechos. En esas circunstancias nos cogió la pandemia. Afortunadamente ya llevábamos 2 meses de contacto y entonces ya nos conocíamos, y pienso que en primera instancia para mí no fue difícil pasar de la presencialidad a la virtualidad. Por cuanto ya nos habíamos visto la cara, ya teníamos una empatía, etcétera. Entonces, dijéramos que en lo académico tampoco tuve obstáculos tecnológicos como el entrar a estas plataformas de Meet o de Zoom, ser capaz de abrir archivos, etcétera. No tuve dificultades allí, en lo personal y en lo académico. Bueno, en lo personal sí sentí un poco nostalgia de ver la cara del otro, del estudiante cuando sonríe ante un comentario, cuando hace mala cara también por otro comentario. Entonces, dijéramos, la parte del contacto humano sí se afecta profundamente, y es muy distinto uno estar haciendo esta conversación que estoy haciendo yo con ustedes si estuviéramos sentados todos alrededor de una mesa a como lo estamos haciendo ahorita. No obstante, a pesar de la diferencia, es posible realizarla, y sé que más adelante yo daré lugar para que ustedes me puedan hacer interpelaciones y correrá como si fuera un conversatorio. Y así sucedió. 5 minuticos, doctor. 5 minuticos. Bueno, entonces brincaré un poco al tema de la extensión. Dijéramos, entonces, esas fueran las falencias grandes que sentí yo por mi parte al pasar a la virtualidad. En el campo de la extensión sucedió algo paradójico. Por trabajar en una comunidad tan vulnerable que depende sus ingresos fundamentalmente de trabajos informales, de trabajo en la construcción, del empleo como doméstico, del servicio en restaurantes como meseras o preparando alimentos para esta comunidad, esta pandemia fue desastrosa. Las condiciones de vida se fueron a pique, hubo una crisis económica y social grave. Afortunadamente, algunas instituciones comprendimos la situación, hemos respondido, hemos gestionado, y al día de hoy, al menos el grupo con el que yo trabajo, hemos desarrollado algunos proyectos con el SENA, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, etcétera, que nos ha permitido, dijéramos, generar unos proyectos en beneficio de la comunidad, y hemos generado tantos proyectos como los que yo no había desarrollado posiblemente en los 2 años previos. Por eso digo que ha sido paradójico, una crisis grande, pero también instituciones que han estado atentas a la crisis para que en conjunto podamos dar, dijéramos, alguna mitigación a esta situación de crisis. En el campo de la investigación tampoco nos vimos muy afectados porque ya existía la confianza, y yo trabajo en un campo de lo que llama la investigación social. La investigación social trata con el otro, trata con los sujetos, no trata con las cosas, no trata con los elementos químicos ni físicos, y como ya teníamos un contacto previo y nuestro enfoque es un poco la educación popular, la escuela de Paulo Freire brasilera, entonces a través de estos medios, del chat, del celular,
hemos podido continuar en contacto y construyendo, dijéramos, una investigación educativa que es nuestro centro de trabajo. No obstante, desde la perspectiva de los otros, la situación no ha sido la misma. Los alumnos sufrieron un cambio muy importante, fueron muy reticentes al proceso de cambio. En un principio yo me extrañé porque siendo más jóvenes debían de ser más hábiles en lo tecnológico, pero quizás por la población que tenemos en la universidad pública de estratos 2, 3, algunos de ellos no tienen un buen computador en su casa o no tienen el internet o las condiciones habitacionales no son adecuadas, entonces 3 o 4 estudiantes en teleconferencia en un espacio donde es una sala debe ser una cosa muy imposible. Me parecería complicado yo estar aquí hablando y que mi señora estuviera también en una teleconferencia y mi hija en otra teleconferencia, eso debe ser muy complicado. Entonces los estudiantes sufrieron un poco estas condiciones. Los habitantes de la población granizal con la que yo trabajo, pues ya narré las situaciones dramáticas que sufrieron, de manera que en conclusión, pues nosotros hemos podido pasar de la presencialidad a la virtualidad, sin muchos traumatismos desde la perspectiva personal, pero yo sé que los otros no ha sido lo mismo. Ahorita el 28 de septiembre, el lunes, empieza un nuevo semestre y eso sí se nos vuelve a nosotros un reto porque empezar un semestre en virtualidad es una cosa compleja. Lo primero que impactó fue que ya no podemos hacer el curso igual como lo teníamos. No podemos instrumentalizar las familias de la vereda Granizal para que los estudiantes hagan una práctica virtual. Entonces el curso se ha transformado y la actividad que se hace con familia la estamos proponiendo para que la hagan con sus propias familias. Entonces ya allí sí estamos viendo un impacto. Inicio de un semestre con práctica en comunidades vulnerables no es fácil, es instrumentalizarlas, entonces allí ya ha habido un impacto grande. ¿Qué más? Pienso que las afectaciones a manera de conclusión son diferenciales según el tipo de población. Pudiéramos hablarlo tanto en términos de estratos socioeconómicos como en tipos de roles que se cumplen. Entonces, quizás para el docente puede que no sea tan complejo, pero para el estudiante y para la población vulnerable con quien yo desarrollo mi trabajo como docente universitario, ellos sí han sufrido dramáticamente esta situación. También debo decir que en lo personal me he sentido una sobrecarga en la virtualidad, mucha demanda de reuniones. Todo el mundo quiere tener reuniones y uno estar siempre frente a un computador, eso es un poco agotador. Puedo concluir en términos generales que ya ahora no somos ni seremos los mismos con este evento que nos acaba de suceder con la pandemia. Por tanto, algunos menos afectados, algunos inclusive pueden haber salido beneficiados, yo en lo personal, pero yo no soy el mismo del que pensé en marzo en esta pandemia y con esta experiencia como docente universitario. Bueno, el tiempo siempre es implacable, le hace a uno a veces cortar las ideas, pero en respeto de los términos, acabo mi reflexión aquí en este momento. Muchas gracias, Carol, y a todos los que me estaban escuchando. Jaime, muchísimas gracias a ti. Posiblemente en el tiempo de las preguntas y las respuestas vamos a poder escuchar un poco más de tu experiencia. Hay una pregunta ya en el chat de Juan Ramiro, pero voy a pedirle el favor que me tenga paciencia para continuar con la intervención de Federico. Federico, bienvenido. El micrófono es tuyo por los próximos 20 minutos. Bueno, muy buenas tardes, noches. Gracias de verdad por este espacio. A los que se han conectado, un saludo muy especial, profesor Jaime. La verdad, escuchando su relato me identifiqué con muchas experiencias, incluida la de Granizal, por la posibilidad periodística que tuve de visitar esa vereda, que creo que sí es bien representativa de la situación de desigualdad en la que estamos, en la región, en el país y más en esta ciudad. Luego contaré brevemente un poco porque de verdad a partir de este contacto sí que me gustaría permanecer en contacto y plantear diferentes reflexiones en torno a la situación de esta comunidad.
Yo también debo decir que es llamativo ido a felicitar a Asia porque entre las noticias que leía en su boletín, lo que lograron a propósito de este tema, con esa iniciativa de Conectados, de lograr que al 900 estudiantes de las instituciones educativas de Asia Ignaciana y Presbítero Antonio José Bernal lograran entonces esta conexión a Internet. Y hay que decir algo que leí en el contenido de la nota de esta noticia, es que unas promociones, bueno, la que más realmente pudo apoyar en esta es la del profesor del año 76, y creo que es un orgullo y nos dice muchas cosas, y la verdad vale hacer ese reconocimiento. Bueno, yo soy... No, claro que sí, es como, es lo de las bondades que da el ser exalumno en diferentes instituciones, igual con los boletines de mi alma mater, en este caso de la UPB, que nos permite pues entrar en redes de apoyo y sintonizarnos con diferentes realidades sociales y también tener esa actualidad de lo que pasa en nuestras instituciones. Yo soy egresado del 2007, ahora que decían 17 años de experiencia no tengo, soy del 2007, a esa edad ya tenía, bueno, cuando estaba en décimo o quinto bachillerato que llaman, es que empecé mi ejercicio periodístico como colaborador del periódico El Mundo, y por eso es que diría que a los 17 años comencé ese oficio, evocándolo pues como un trabajo, una vocación también de servicio. Allí coincido en principio bastante con ese valor que destaca Jaime. Lo digo porque fue en esos primeros trabajos de FAS, de llegar a algunas comunidades en que realicé esos primeros ejercicios de periodismo, de redactar, pues eran en principio trabajos del colegio de señalar reflexiones o hacer una reseña de alguna interacción con un grupo poblacional distinto, habitantes de calle o trabajadores informales o comunidades en alto riesgo, y de ahí dio pie para unas pequeñas primeras crónicas que luego fueron publicadas en el periódico El Mundo, y nada más, la primera nota que publiqué en el periódico, no se me olvida, fue acerca de un grupo en ese momento al que yo pertenecía, un grupo de acción social llamado Colegios por Medellín, CPM, una de tantas iniciativas que en ese momento, bueno, la verdad me dejan muy buenos recuerdos, me dejaron muy buenas amistades, y que nos llevaba a que cada sábado fuéramos a una comunidad distinta, en la Comuna 13, normalmente era un lugar donde se reunían niños de madres cabezas de hogar y hacíamos una labor de servicio. Y bueno, así empezó, digamos, una serie de pequeñas crónicas que en ese momento me generaron un gran orgullo, bueno, todavía me generan un gran orgullo, un gran recuerdo, y fue ese comienzo de mi actividad periodística. En la universidad seguí haciendo de colaborador del Mundo, que también me abrió las puertas en ese momento simplemente como colaborador, pero para mí fue una gran oportunidad, primero esa pasantía y luego más adelante abrirme las puertas ya como periodista de planta, en la sección de economía y en la sección deportiva. También fue una gran oportunidad, y al tiempo era corresponsal de una revista juvenil de publicaciones semana, que en ese momento también me permitía hacer algunos trabajos a la distancia. Pero bien, más que nada, simplemente para de pronto agregar de esa vida o de esas vivencias que ahorita se reflejan en mi cosmovisión del mundo, pues de esa vida en mi paso por el colegio, de todos cursos, talleres, de varios programas que tuve posibilidad de tener en el colegio, pues sí, es algo, una mirada de mucha sensibilidad social que uno le brinda. No soy el único, que nos deja como legado para tratar de encaminar y saber que es un privilegio lo que uno recibe y que tiene una obligación moral de alguna manera de corresponder a la sociedad. Y de ahí que realmente mi primera experiencia, que normalmente consignaba en la hoja de vida al comienzo, luego de mi experiencia profesional en semana, en la práctica que tuve la posibilidad de hacer, realmente lo primero que hice antes de volver al periódico El Mundo fue todo un semestre de voluntariado en una ONG llamada Colombia Crece, que también cada sábado nos llevaba
a interactuar con un grupo de niños de un colegio de Belén Rincón que estaban haciendo una especie de refuerzo. Y bueno, uno hacía las veces de profesor de español, matemáticas, pero ya saben que esa labor de docente trae un poco de todo, de psicólogo, de sociólogo, porque es analizar el contexto alrededor. Y luego de un semestre allí, pues tuve que dejarlo porque surgió la oportunidad de volver al periódico y comenzar primero en la sección de economía. Fue la verdad una gran experiencia. Mi papá es economista y es una materia que me atrae mucho porque creo que lo asumo como uno de los grandes economistas que hay, que es Amartya Sen, que tiene que ver más con cómo cambiar las condiciones de vida o cómo saber que la economía es más una materia social. Y por eso, y allá hablando de Amartya Sen, casi que uno lo vincula también con una de las autoras que Jaime mencionaba, que es Martha Nussbaum, que entre otras es una de las referencias de la maestría actualmente que estoy haciendo en estudios políticos del trabajo de investigación, disculpen, que con el enfoque de capacidades, que ya de ahí puede orientar un poco también la discusión a partir del tema que que traemos a colación ahora de la educación. Pero bien, esa experiencia empezó allí en el mundo y fue allí en el mundo, en la sección de economía, donde tuve la posibilidad de ir a la vereda de Granizal, justo por la llegada del rey de Canadá. Era la primera visita real que hacía el gobernador general de Canadá, David Johnson. Si no recuerdo, fue su primera visita a Colombia y también pues con ello a Medellín. Y el primer lugar al que se dirigió fue justamente esta vereda que lastimosamente sí, hasta el día de hoy todavía continúa siendo la más pobre del Valle de Aburrá. Y creo yo también que el país, y allí encontramos un montón de realidades que me animan que junto a otras realidades que conocí al principio de mi carrera universitaria, me motivan a una idea que yo tenía desde entonces, desde mis 20 años, y era la idea de un periódico en el cual pudieran estar consignadas las clases que yo recibía en la universidad a manera de actas, contarlas a maneras de crónicas que pudieran permitir el acceso a la educación superior de una gran parte marginalizada de la población. Y era un tema que discutía permanentemente con un profesor de Derecho de la Comunicación que tuve, Jorge Alberto Velázquez, que fue secretario de Cultura, y hasta el día de hoy es una discusión que sobre el tema del acceso a la educación superior que todavía está allí en juego y que me ha traído mucho. Ese tema y la posibilidad y la responsabilidad que trae la docencia ha sido un motivo, digamos, de mucha reflexión. Para no quedarme entonces con mi historia académica allí, daré también el salto un poco, no es mucha de mi experiencia docente, podría decir, apenas desde hace 4 años en la UPB como docente de cátedra, y ha sido pues con estudiantes de pregrado, también con profesionales en cursos de formación continua de la mano de la Facultad de Educación. Con estudiantes de pregrado he tenido la posibilidad de acercarme a estudiantes que han accedido gracias a programas gubernamentales que les financian la matrícula y que pertenecen a barrios pues marginados, y eso de por sí le despierta a uno una mayor sensibilidad y te hace repensar permanentemente, luego de poder interactuar con varios de ellos, pues cómo masificar un poco más la educación, que en principio, al menos desde mi concepción y de otros profesores, grandes profesores que tuve en la universidad, está vista para ser un insumo a compartir y que nos debe permitir interactuar con el conocimiento y que debería llegar para mejorar los entornos de las comunidades. Lo digo porque pues, en la sede del campus de Laureles a veces me iba por la 70 de nuevo en dirección al metro y muchos estudiantes los encontraba, estudiantes que había tenido recién en clase de 4 a 6, iban acelerados a correr el metro sabiendo que tenían que bajarse en cierta estación y coger otro bus y caminar hasta llegar a su barrio. Muchos líderes sociales, estoy hablando de jóvenes de 18, 19 años, jóvenes de sus barrios,
que son ejemplo de responsabilidad y son en ellos en los que uno piensa en esas condiciones de la pandemia. A mí me cogió esta situación como estudiante de la maestría de estudios políticos que estoy terminando en la UPB, y ahí empieza, digamos, mi mirada. También de nuevo, Carol, cuando falten 5 minutos, porque no se posiciona la palabra y se desvaría. No te preocupes. Vale. Les quería decir que sí, en marzo, cuando se dan la situación pues, de las medidas del gobierno después del primer caso de coronavirus en Colombia, yo estaba terminando un curso de la maestría donde la mayoría de mis compañeros son licenciados, son del magisterio y que son también otro gran ejemplo para hablar de este tema, porque ellos, entre ellas hay una profesora que me genera, le tengo gran respeto, una persona ya mayor de edad y que aún que trabaja en un colegio de sordomudos y donde las condiciones más que desafiantes que le generaba estar allí, ahora en una situación de virtualidad, puede ser una situación que le genera un desafío mayor. Ella nos contaba, después de esa última sesión que tuve de una clase presencial con ellos, con todos estos compañeros del magisterio, pues la siguiente sesión de repente empezó a ser virtual. O sea, es más bien un respeto a la profe que tuve en ese momento de un curso de violencia y poder, que le tocó de repente a los 8 días ajustar su curso de la presencialidad y terminarlo de manera virtual. Y en una de esas, también la profesora de un colegio, de ese colegio de sordomudos, nos contaba su experiencia y lo contaba muy vívida, con mucho ánimo, cómo había sido la transformación también para ella y para muchos profes, que así como comenta el profesor Jaime, muchos profesores del colegio, de colegio sobre todo, vivieron la situación que de pronto el horario se extendía ya no a terminar el mediodía, sino a extenderse todo hasta altas horas de la noche, sobre todo por esa interacción con los padres de familia y demás. Y bueno, lo que es eso y lo que fueron esos profes que tuve en el primer semestre, terminaron siendo el espejo para uno saber cómo en este nuevo semestre en que ya debía emprender unos cursos como profesor de cátedra de algunos cursos de redacción, pues tener algunos referentes de cómo adecuarme a la tecnología. Allí tuve profesores que, pues gracias a una herramienta que nos dio la UPB, que es mi aula virtual, pues la utilizaban para que la virtualidad fuera una oportunidad, para que el espacio del chat fuera pues, una posibilidad, por ejemplo, para personas que tal vez no podían, se saturaba la participación en algunos casos y querían dejar consignada alguna idea. Esa era una oportunidad. Piensen de pronto las personas sordomudas que acompañadas de sus familiares podrían también estar escribiendo en esos espacios. Eso es lo que uno lleva a pensar. Siempre hago esa relación con los colegios porque en mi caso también como profesor ha sido, como profesor al menos de esta virtualidad, ha sido más de privilegio porque ha sido para personas, cursos de redacción y ortografía para algunas empresas y para profesionales que no han tenido, digamos, inconveniente con el acceso a la educación, el acceso a la educación y el acceso a estas tecnologías. Así que es más que todo para rescatar esa relación de quienes de pronto sí tienen ese desafío, un desafío que uno podría reflexionar pues, con cifras. Incluso en estos días leía que una persona de la UNESCO refería que hasta antes de la pandemia de por sí había 12 millones de niños y niñas en toda la región que no habían tenido ni siquiera el ingreso a la escuela. Ahora esas condiciones es algo mucho más desafiante. Entonces, mi primer espejo son estos profesores de la maestría y mis propios compañeros. Ya en la práctica, en la virtualidad, lo que hice fue, bueno, tuve un gran profesor que empezó a asumir esos insumos que nos da la virtualidad para que a través de videos, de otros recursos audiovisuales, pues fueran más dinámicas las clases. Que noté en principio y que era muy llamativo, la parte de la interacción. ¿Por qué? Porque sobre todo en una maestría, digamos, de la Escuela de Ciencias Sociales,
y con la parte de la calificación, que eso es algo que nos tiene que poner a reflexionar, pues muchas personas por algún inconveniente técnico, porque se desconectaban, porque no logran acceder a la plataforma, en mi caso fue con la plataforma Teams, pues se sentían impotentes de no poder participar. Y algunos profes, compañeras de la maestría, que también querían participar, luego me confesaban que les daba una impotencia, que les casi que una sensación de fracaso de no poder participar en algunas sesiones donde se evaluaba la participación, o por algún inconveniente técnico. Profes que también tienen que, en su rol de estudiante, pues comprobar esas condiciones tan desafiantes que nos trae la virtualidad. Eso fue algo traumático que me tocó ver como compañero de clase, y como profesor. Yo diría hay un meme muy reproducido por allí, que cuando uno habla, como en estos espacios donde no está el video, pareciera una sesión de espiritismo, viendo, casi que diciendo, si es alguien por allí que se manifieste, pues esa parte de la interacción, yo coincido con el profesor, es algo que a uno le falta por la cuestión de la mirada, ese acercamiento de saber, de tener esa realimentación, por lo menos de saber si está dormido mientras hablo, de saber si está despierto, si coincide o no. Hay gestos y cosas que hablan de por sí, esa comunicación no verbal es definitiva. Así que es parte de los retos que uno le genera a la hora de preparar clases. Debo decir otro elemento que no puede pasar de apercibido, y es algo también que ha sido objeto de memes, que son las personas de trabajadores, trabajos informales, de vendedores, de frutas, de todo tipo de cosas, que bueno, como les digo, son objeto de memes porque en plena reunión y es un ruido que entra y que tal vez algunos dicen, y también lo he planteado, lo he dicho en algunas sesiones, no, disculpas muchachos, qué pena, ustedes entenderán, pero no solo lo entienden porque saben que es una realidad que para nadie es ajena, sino que en principio, a pesar de que me excusaba, yo también les decía, bueno, ya saben, esa es la realidad, para que sea una oportunidad para que reflexionemos sobre esa realidad que tenemos allí, que esta virtualidad nos permite revivir, acercar, porque es el mundo en el que estamos y es lo que nos tiene que impulsar a reflexionar sobre diferentes asuntos. Federico, muchísimas gracias. Bueno, yo estaba como pendiente de eso del tiempo, así que por lo menos por ahora. Tranquilo, Federico, muchísimas gracias por tu intervención. Invito a Jaime para que abra su micrófono y su cámara para empezar el tiempo de las preguntas y darle respuesta a las preguntas también. Aprecio mucho la intervención, sobre todo del meme, porque en realidad creo que muchos lo vimos, la sesión de espiritismo en clase, y estás ahí, todos están bien, escuchan, entonces es muy divertido porque se iguala mucho a la realidad que ustedes como docentes vivieron. Juan Ramiro, tienes abierto el micrófono porque vas a intervenir, ¿cierto? Sí, yo quisiera, sí, gracias, yo quisiera felicitar pues a Jaime y a Federico por la intervención. Es de destacar la parte que estaban mencionando aquí en el chat unos compañeros del servicio y la sensibilidad de los ignacianos. Y mirando lo que estaban hablando de la virtualidad que estamos afrontando actualmente, nosotros en Asia llevamos a cabo una campaña con mucho éxito que fue lograr conectividad en esas escuelas o en esos lugares donde nosotros apoyamos y donde mucha gente definitivamente y con mucha dificultad no pueden acceder a la virtualidad, no pueden conectarse para recibir clases los niños. En las mismas casas hay mucha dificultad y algunos padres tienen un solo celular o una sola tablet, la tienen que compartir con todo el mundo, pues con toda la familia, entonces es muy complicado. Entonces, gracias a Dios llevamos a efecto esa campaña y se logró pues la misión de satisfacer a 900 niños y fuimos un poquito más allá. Entonces, poniendo en contexto lo que ustedes dijeron de la virtualidad, es una cosa nueva que tuvimos que afrontar, que a todos nos cogió de sorpresa. A unos les fue mejor que a otros todavía, como decimos,
todavía pensamos que estamos como en espiritismo, como decía Federico ahora, pero yo pienso que nosotros como ignacianos y como lo que destacamos pues de la solidaridad, de la sensibilidad, del servicio, deberíamos ir como más allá. Es que, mire que solamente lo estamos viendo en una población como la que nosotros estamos atendiendo, que son nuestras instituciones educativas, pero Jaime lo mencionaba en el Granizal. Yo quería preguntarle a Jaime, y era una de las preguntas que tenía, ¿cuántas personas están asentadas en Granizal y cómo es el grado de conectividad y de salud que están afrontando allá? Uno quisiera ayudar y colaborar más, y yo pienso que los ignacianos lo podemos hacer. Siempre que nosotros tocamos las puertas, sentimos esa solidaridad y esas ganas de colaborar. ¿Cómo pudiéramos lograr que esa sociedad que nosotros tenemos sea más equitativa, como más justa y como que sea como un reto para todos nosotros? Eso sería como la intervención que quisiera hacer. Juan Ramiro, en lo que refiere pues a las preguntas que me diriges, te puedo comentar que la vereda Granizal en este momento puede tener cerca de 25.000 habitantes. O sea que la población que allí vive es más numerosa que la de muchos municipios del departamento de Antioquia y del país. Allí no se dispone de agua potable, excepto hace 4 meses que por una acción popular que puso la Universidad de Antioquia, el consultorio jurídico, un tocayo mío, Jaime Agudelo, una acción popular que se puso, en este momento les está llegando agua potable por carrotanques que se depositan en unos bidones donde la gente va a recoger agua en baldes o en bolsas plásticas. Si esa es la condición del agua, imagínense en la condición del alcantarillado. Y qué no decir entonces de las condiciones de vivienda. Yo a veces he pensado en la siguiente metáfora con respecto a la vereda Granizal, y es que el metro, que para todos es sabido que es un medio de transporte en el espacio, de alguna manera para ciertas realidades del país y de nuestra región, también es una máquina para viajar en el tiempo. O sea, yo me monto en la Guacatala, en la estación del metro, siglo XXI. Me bajo en Santo Domingo, camino 10 minutos y estoy en el siglo XIX o en principios del siglo XX. Las condiciones de vida de esta población son las de hace 100 o 150 años en el país, o inclusive más para algunos, porque hay gente que vive en piso de tierra y paredes de materiales desechables. Por supuesto, también hay otras viviendas con mejores condiciones, pero pudiera ilustrar con esa metáfora. De alguna manera se puede viajar al siglo XIX en el metro, llegando a Granizal. Muchas gracias, Jaime, por responder a esta pregunta. También Juan Ramiro tenía pues como más adelante la pregunta de la situación de salud, que creo que la acabas de contestar, al hacernos el paralelo de pues si no tienen agua potable, ya nos podemos imaginar qué puede seguir de ahí en adelante. En particular, yo tengo una pregunta en cuanto a lo que mencionabas de Granizal, y creo que muy de la mano de lo que sugería Juan Ramiro de ir más allá, de hacer más. Tú mencionabas que no se pudo instrumentalizar esa comunidad de Granizal para las prácticas de los estudiantes en este periodo. ¿A qué te refieres con instrumentalizar o cuál es ese proceso? ¿Cómo es ese proceso? Gracias, Carol, porque me da la posibilidad de explicar un poco el asunto. Con mucha frecuencia, organizaciones e instituciones, de alguna manera, sin mala intención y siempre queriendo hacer el bien, ponen las comunidades vulnerables al servicio de sus propios intereses institucionales. Muchas veces también queriendo hacer el bien, pueden generar algunos daños, que es lo que se llama el daño colateral. Y por eso en el trabajo con comunidades vulnerables se habla mucho de acción sin daño, ¿cierto? Eso lo pongo, dijéramos, como un telón de fondo. A mí ese tema me preocupa mucho
porque muchas veces instrumentalizamos las comunidades. Hay organizaciones que van, toman fotos, muestran la pobreza de la gente para recoger fondos. Eso es un modo claro de instrumentalizar las comunidades. Nosotros estamos siempre muy alerta a que nuestra acción nunca esté rondando por ese lado, sino que, mejor dicho, que nuestra acción educativa, mejor dicho, que las familias de la comunidad Granizal no sean un instrumento para la educación de nuestros estudiantes. Eso sería instrumentalizarlos. Entonces aseguramos que la intervención que hace una pareja de estudiantes en una familia finalmente sí le preste un servicio a la comunidad, a esa familia, y que en la prestación de ese servicio a esa familia, pues por supuesto ellos aprendan, donde tanto familia como estudiantes estén beneficiados. Pero pueden haber prácticas donde yo utilizo a la familia para aprender yo y la familia no recibe nada a cambio, que es una práctica, dijéramos, relativamente frecuente y hace que las comunidades se cansen de los famosos investigadores y de las instituciones que van a pedir datos, hacen publicaciones, pero a la comunidad nunca le queda nada. ¿Cierto? Entonces, en este momento que nos empieza la virtualidad, nuestra discusión fue cómo ponemos a un par de estudiantes en contacto con una familia por medio de un WhatsApp a hablar con ellos simplemente para que logren unos objetivos del conocimiento, pero de pronto no le puedan prestar un servicio a la comunidad. Nosotros procuramos que nuestros estudiantes, al identificar necesidades sociales, tales como que no están identificados por el CISBEN, tales como no están en Colombia Mayor y un anciano tiene derecho a estar en Colombia Mayor, este estudiante asegure que esa persona o esa familia acceda a ese derecho. Al acceder al derecho, le estamos prestando un servicio a la comunidad, pero por supuesto el estudiante está aprendiendo. Allí procuramos que no haya instrumentalización, ¿cierto? Pero hacer que las familias simplemente se conviertan en instrumento de aprendizaje de nuestros estudiantes sí sería instrumentalizarlos, y nos dio miedo de ahorita en este nuevo semestre hacer eso. Entonces ahora nuestros estudiantes, ¿cómo lograrán sus objetivos de aprendizaje? Hombre, aplicando sus encuestas con sus propias familias e identificando qué falencias pueden haber en ellas para que las puedan transformar ellas mismas. No sé si te respondo, Carol. Claro que sí. Quisiera decir algo, si se puede. Jaime Rena, aquí tenemos también presente en este momento unos compañeros tuyos. Está Diego Trejo, está Aurelio Vélez, está Mauricio Jaramillo y está Federico Restrepo. Tenés tu club de fan del 76. Estamos seis acá. Mauricio Jaramillo, yo quisiera destacar que también es médico. Para lo que lo conocemos, pues fue un médico muy brillante y ya está pues en uso de buen retiro. Mauricio desempeñó... Ese, sí, no, perdón, sí, tiene toda la razón. Qué pena, vale la corrección. Mauricio trabajó en el CES toda la vida. Comparando pues como el enfoque del CES y de la Antioquia, yo veo como unas diferencias grandes. ¿Cómo podía de pronto la universidad privada, en este caso pues el CES, como atender más o estar viendo esas otras realidades? La otra ciudad, la otra realidad que vivimos, ¿cómo pueden estos pelados de las universidades como salirse de esa burbuja y ver estas otras realidades, hombre? Mauricio, ¿vos qué puedes comentar? Muchas gracias por tu pregunta y voy a complementarla para que luego de que Jaime nos conteste, también nos aporte Federico desde su visión, porque también tenía ese pensamiento rondándome en la cabeza desde su experiencia con UPB. Entonces, para que Jaime dé respuesta a esa pregunta de Juan Ramiro de cómo podemos acudir a los estudiantes de universidad privada para que se lancen al servicio de la comunidad, y también desde la perspectiva de Federico como estudiante, como docente, como investigador de universidad privada, cómo podemos hacer ese cambio. Dale, Jaime. Federico, ya puedes ver por qué esta promoción es la que más éxito tiene en los objetivos de Asia Ignaciana. Juan Ramiro tiene una capacidad de convocatoria increíble, entonces hace que en todos los eventos pues la promoción participe de una manera muy importante.
No, yo empezando mi conversatorio planteé que yo salí de un colegio privado y llegué a una universidad pública y de alguna manera no vi incoherencia entre uno y otro mundo porque a mí el Colegio San Ignacio me enseñó el servicio y en la universidad pública yo he ejercido el servicio, o sea, hemos compartido ese valor del servicio y de la solidaridad. Y conozco instituciones privadas que o han hecho presencia allí desde el bachillerato. Las salesianas, por ejemplo, han hecho un trabajo muy importante allá en la vereda y no solo llevando niñas en su proceso de formación, sino ellas mismas como comunidad han construido instalaciones educativas muy beneficiosas para esta comunidad. Pero también sé que la bolivariana tiene un trabajo de responsabilidad social importante, de manera que pues yo no plantearía que hay una escisión entre la universidad pública y la universidad privada en el tema de servicios, se me ocurre, pero sí me gustaría escuchar a Mauricio Jaramillo, gran desempeño en la clínica del CES, cómo ve el proceso de formación del CES con respecto al tema social. Federico, si quieres, mientras Mauricio Jaramillo se prepara, nos das contando tu experiencia. Vale, bueno, igual creo que va de la mano, tal como lo plantea Jaime, y coincido con esa visión. Cada universidad tiene su parte de bienestar universitario, tiene su parte, y bueno, la universidad también por toda su filosofía de apoyo social, de proyección social, saben que tiene acompañamiento en diferentes sentidos, con líneas económicas, con ciertos apoyos a la matrícula, en parte por su relación con otros colegios, con otras instituciones católicas, hay unos ciertos privilegios, y asimismo, pues tiene esa apertura de transformación social, pero, o sea, como institución, y toda institución tiene una parte de responsabilidad social que da pie para un montón de discusiones. Yo creo que como plus, como valor agregado, los profesores, la comunidad académica, formar comunidad, eso es algo especial que me han hecho énfasis varios profesores. Formar comunidad invita a eso, a encontrar lazos de colaboración, de sensibilizarnos con la realidad y crear diferentes canales de servicio. ¿A qué me refiero? A que iniciativas de profesores, de juntar a algunos estudiantes a través de los grupos de estudio, grupos de investigación o grupos en pro de alguna causa social. Yo por eso ese proyecto que esbozaba de actas, si se puede sintetizar así, lo planteé a mis 20 años y creo que espero que en poco tiempo emerja ya más claramente en otro proyecto que tengo en mente, de periódico, donde un periódico lo que busca, entre otras, es ser eso, un canal de comunicación para enlazar diferentes manos, ayudas para diferentes causas sociales. En este momento me ha tocado como profesor, eso es una iniciativa no solo mía, de muchos profes y de muchos compañeros. En medio de la pandemia, iniciativas privadas de reunir, recolectar dineros o fondos para ciertas personas que perdieron su empleo o incluso estudiantes que les cuesta costear su matrícula y que ya están a puertas de sus grados. Son iniciativas particulares donde no requiere hacer difusión de eso, son con ese ánimo que nos genera el colegio, la universidad, la familia, y esa es la sensibilización que uno puede hacer también como profesor con esas iniciativas tan interesantes, y por eso me parece tan particular lo de que se hace en Granizal, de acercar al estudiante, así como nos sucedía en el San Ignacio en los diferentes periodos académicos, a esas realidades y poder tener esa iniciativa de colaborar. Federico, muchas gracias. Aquí hay un comentario de Clara y le voy a dar paso luego a ella que va a hacer un comentario.
Dice Federico, no sabes lo que nos emocionan tus palabras en las que resaltas nuestro trabajo. El talento humano del ignaciano es un aliado maravilloso para nuestras actividades. Le doy paso a Clara y después le doy paso entonces a Mauricio Jaramillo y Aurelio Vélez para que hablen y nos cuenten sus comentarios. Dale, Clara. Gracias, Carol. No, yo pues quería reforzar esto porque cuando Federico empezó su participación en el panel, pues comenzó resaltando sobre la asociación y lo que venía haciendo en este tiempo. Entonces, yo lo que quería era, Carol pues ya lo dijo, y es que pues nosotros trabajamos con mucho cariño, con mucho gusto, queremos todo lo que hacemos, pero definitivamente el talento ignaciano es un aliado impresionante para nosotros. Y prueba de ello ha sido como todos los proyectos en los que nos ponemos a soñar nosotros como equipo de trabajo de Asia, con el aval obviamente de la Junta Directiva, que soñamos y que luego nuestra paga son las sonrisas y la satisfacción. Pero todo esto no sería posible si nosotros no contáramos con ustedes, los ignacianos, con el talento humano, con el talento profesional, con el talento social, con todas esas cualidades que tienen ustedes los ignacianos, Federico. Porque prueba de ello, como lo decía, son las campañas y en especial esta. Juan Ramiro muy bien ahorita hizo la introducción y es que las expectativas que teníamos fueron superadas a tal punto que con los ingresos que van a quedar de esta campaña vamos a tener una cobertura mucho más grande porque vimos que muchos niños, habían muchos estudiantes, en una de las instituciones solamente hay 90 necesidades de estudiantes que no tienen ningún dispositivo desde el cual poderse conectar. En la otra institución son solo 5, pero en esta de 90 les toca entonces a estos estudiantes ir periódicamente a la institución a reclamar físicamente los trabajos que les dejan las profesoras. Entonces, cuando nosotros obtenemos unos resultados de este tipo, lo que hacemos es, bueno, ya tenemos estos 900 garantizados, ahora vamos a cubrir estos otros que no tienen la posibilidad de insertarle la SIM card a ningún dispositivo. Y entonces hemos visto que también por ese lado podemos seguir adelante con la campaña. Así que, Federico, esto para contarte que, y para decirle a nuestros asistentes que sin el talento humano ignaciano, pues lo que podríamos hacer sería muy poco. O sea, la ocasión para darles las gracias nuevamente porque confían en nosotros, porque nos permiten soñar a nosotros como equipo humano de Asia y esos sueños se convierten en realidad. Yo entonces también pues quería participar para esto y para darle el paso a Aurelio, Aurelio Vélez, a quien saludo con un cariño muy grande. Él decía que sí podía participar y por supuesto aquí todos los aportes son bienvenidos. Entonces quedamos en que Mauricio, buenas tardes, también lo saludo. Usted debe estar ya gozando del buen retiro profesional. Y luego entonces Aurelio, bienvenidos los dos, bienvenido también Diego, que está por aquí, Diego Trejo, como dice Juan Ramiro, la gloriosa promoción del 76. Adelante. Hola, Clara. Buenas noches para todos. Aunque logré entrar tarde a la reunión, pues ya más o menos con la pregunta que hace Jaime Arturo, quiero pues dar mi punto de vista de la diferencia que puede haber entre la universidad pública y la privada y lo que hace el CES. Yo creo que no hay ninguna diferencia, yo creo que todos estamos enfocados hacia lo social. En la experiencia en la clínica y la universidad son entidades sin ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene dueños, no hay particulares ni accionistas. O sea, es creada para la sociedad misma. Ya la universidad tiene más de 40 años, la clínica también, y la hemos manejado de esa forma, de que no somos dueños, la lideramos y lo tenemos todo volcado hacia la social. De hecho, la clínica, ¿qué hace? Pues recibe sus estudiantes como campo de práctica, pero va a estar en contacto con los pacientes, y nuestros pacientes mismo por la ubicación que tenemos son de estrato 3, estrato 2, y allí es donde hay ese contacto con todo esto, con la realidad del país, con las enfermedades, con la pobreza, con las condiciones de violencia, todo esto, y desde allí se apoya. Lo mismo la universidad como entidad sin ánimo de lucro lo que busca es formar recurso humano, y de hecho pues ya tiene varios programas y también tiene algo especial, ha logrado tener aproximadamente unos 1000 estudiantes becados en los diferentes programas. Yo creo que ahí esa es la realidad de lo social. O sea, por un lado atender a toda la población que sea posible,
por el otro lado, ayudar a formar las personas de todos los estratos socioeconómicos a través de ayudas. En eso la universidad ha sido muy activa y también tiene ya con las diferentes facultades, con psicología, con terapia, con atención prehospitalaria, mucho contacto pues en los barrios y en programas específicos. Por ejemplo, en Ayapel se tiene uno en la vereda del Cedro, con odontología de hace muchos años. Y bueno, serían muchos los programas que tiene la universidad, pero es eso. Yo creo que aquí no hay rivalidad de que quién es público, quién es privado, sino que es el objetivo por el cual se trabaja. Y eso es lo que estamos haciendo todos, todo el día, es trabajando por lo social, por la gente que enferma, por el que sufre, cómo ayudamos a resolver. Y sé que hay unos programas muy específicos ya de la universidad donde están atendiendo poblaciones vulnerables. Entonces yo creo que nos encontramos en lo mismo y esa es la presencia de estas instituciones. Muchas gracias. Gracias. Le damos paso entonces a Aurelio para que haga su intervención y abra el micrófono. Gracias. Hago la intervención a riesgo de ser redundante, porque me ha parecido maravillosa la intervención de Jaime, de Federico y de Mauricio. Yo creo que el discurso universidad pública y universidad privada es un discurso mandado a recoger. Yo me quiero ir más allá y quiero agregar a lo que ya ustedes han dicho acertadamente. Me voy hacia el concepto de la familia. Y más que llegar a enmarcar y a decir blanco o negro, positivo o negativo, universidad pública o privada, es retomar el papel de la familia desde el punto de vista del compromiso y entender que el desarrollo y la equidad no pueden estar disociados, que la universidad pública y la universidad privada tienen que formar seres humanos orientados y encaminados a buscar una sociedad equitativa y una sociedad que sea viable y que tenga futuro. Conozco la labor y me parece ejemplarizante la Universidad de Antioquia. Me parece ejemplarizante lo que ha hecho el CES, lo que ha hecho la AFID, lo que ha hecho la Escuela de Ingeniería. Ser orgulloso. Muy brevemente les digo, la primera vez que yo dicté algo y compartí algo en la Universidad Nacional de Colombia, yo sentí un orgullo muy grande de estar en la universidad pública. O sea, creo que ese discurso de positivo y negativo y de polos no tiene sentido, y sí quiero dejar la importancia de retomar a la familia como esa generadora fundamental de valores que lleva al concepto de sensibilidad, solidaridad y equilibrio. Gracias por permitirme compartir eso. Con gusto, Aurelio. Bueno, no viendo más en este momento preguntas en el cajón de comentarios, solamente pues comentarios de agradecimiento a los asistentes. Le doy paso entonces a Clara. Diego, ¿quieres hablar? Diego, sí, Diego, dale. Parece psicóloga o parapsicóloga, algo así, pero excelente. No, miren, es que yo escuchándolos, pues me queda una duda, porque en estos días estaba en una conversación con alguien, me hablaba de la generación Nini, ¿no? Y todos sabemos que hoy hay muchas dificultades, y más con estos jóvenes, y sobre todo los jóvenes obviamente ubicados en esas zonas. Entonces yo eso lo entiendo. Pero ¿cómo haríamos o qué podemos hacer nosotros como para despertar ese espíritu, ese ánimo, esa inquietud en esos jóvenes que se quieren superar? No sé si haya algún programa, no sé si se pueda generar un proyecto en donde le digamos a esos pelados en las comunas, y ojalá algún día Jaime me invite para acompañarlo, por favor, hombre, porque me gustaría, yo creo que uno se tiene que sensibilizar, si nosotros no vamos, no lo sentimos. Bueno, entonces, ¿cómo lograr liderar un programa que permita que los muchachos quieran superarse, que los muchachos no se quieran quedar en esa esquina, que los muchachos no quieran dedicarse a otras actividades solamente que no son productivas? ¿Cuál es el motor? ¿Cómo buscar, por ejemplo, esos muchachos que se han superado y que ellos se vuelvan unos multiplicadores? Porque yo sé que obviamente en las comunas y más en los barrios, como ha contado Jaime, pues en Granizal y en muchos de ellos tenemos ese tipo de problemas. Pero uno sabe que hay muchísimos que se han superado, que han salido adelante con las uñas y que han sido importantes personas a todo nivel, desde todo punto de vista para la sociedad. Pues, ¿cómo lograr motivar a esos muchachos?
Diego, muchas gracias. Le voy a dar paso a Clara y a Juan Ramiro para que con este comentario de Diego vayamos cerrando este momento con las ideas que también nos puedan entregar Jaime y Federico de cómo hacer esa transformación social. Jaime empezó esta charla diciendo que él era profesor y el profesor es el que profesa una fe, la fe de la transformación social. Entonces, Jaime y Federico, ¿cómo transformamos eso? Y ya le doy paso a Clara y Juan Ramiro para que también desde lo que hacemos en Asia nos cuenten cómo se hace esa transformación. Jaime. Bueno, Federico tenía el micrófono abierto, pero bueno, los viejos siempre primero porque somos la población más vulnerable. No, yo creo que hay actuaciones de diferente índole y de diferente poder estructural. Está la actuación, dijéramos, estructural del Estado, que tiene que acercar oportunidades y definir políticas económicas donde dé posibilidades a que todos podamos acceder en condiciones equitativas a los bienes que son bienes comunes y bienes sociales, y que en nuestra sociedad colombiana, como muchos lo deben de saber, es una de las más inequitativas del mundo según el indicador Gini. O sea, hay asuntos de política económica y social gubernamental que hay que trabajarlo. Hay asuntos también a nivel, dijéramos, institucional que también se pueden hacer. Voy a aprovechar para plantear un ejemplo que no logré desarrollar del todo en la primera parte de mi conversatorio. Y es que durante esta pandemia, ante la evidencia de la crisis que estaban viviendo estos grupos poblacionales, varias instituciones nos pusimos de acuerdo para ver cómo aportar un poco. Y les cuento que yo el día de hoy terminé de elaborar un listado de 69 personas para seleccionar de esas 69 personas 40 que empezarán ahorita el 15 de octubre un curso de formación como técnicos en salud pública. Entonces, el SENA pone a su disposición sus recursos, conociendo las condiciones que se viven en esta comunidad, para generar un curso dirigido a esta población. Entonces, allí dijéramos, una institución está prestando, o un grupo de instituciones nos articulamos y ponemos todos los esfuerzos posibles para eso. Pero les cuento anécdotas sobre este listado. El día de ayer estaba yo llamando a algunas personas para verificar el correo electrónico porque no disponía de su correo electrónico. Y había jóvenes de 19, 20 años con el bachillerato cursado, y le preguntaba el correo electrónico y me decían: ay, doctor, yo no tengo correo electrónico, yo no uso eso. Entonces uno se preguntará, hombre, ¿eso es un asunto de desidia de ellos o es que las condiciones en que viven no les exigen llegar a acceder a esos recursos tecnológicos? No sabría cuál es la respuesta. Una de las niñas me dijo: doctor, ¿y qué es eso? Eso es el Facebook. Bueno, simplemente para ilustrar que hay gente que se encuentra en condiciones de exclusión casi desde el nacimiento. Yo puedo asegurar que cualquiera de nuestros hijos, no porque ya son mayores, pero de nuestros nietos, pues estoy hablando de la generación del 76, nuestros nietos de 1 o de 2 años ya casi saben manejar un celular. En cambio, si estuviéramos allí en aquella vereda, puedo tener personas de 20 años que lo que tienen es un receptor de llamadas, nada más. Solo hacen la perdida, marcan para que uno les devuelva la llamada. Bueno, entonces, lo que decía Jaime, el siglo XIX. Exactamente, el siglo XIX. Pero también hay condiciones, dijéramos, institucionales que se ponen a disposición de las comunidades, como lo hace el mismo Asia con las poblaciones particulares de estudiantes de colegios jesuitas. Pero también las personas tenemos que poner de nuestra parte en cada momento. ¿Cuántas
veces veo yo una familia como nosotros con todos los recursos y tiene una empleada doméstica a quien no le paga la seguridad social y la selecciona precisamente porque tiene SISBEN para no pagarle seguridad. Entonces, con esto quiero decir que a nivel individual, a nivel institucional, pero también a nivel gubernamental, todos podemos hacer para poner en lo que nos corresponde y nos compete a cada uno para que podamos generar condiciones de equidad, que en mi trato con mi empleado yo genere unas condiciones de legalidad para que esa persona pueda tener unas condiciones salariales más equitativas. Sí, entonces creo que todos en todo momento podemos aportar de una manera importante para mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Gracias, Jaime. Federico, cuéntanos cuál es tu perspectiva al respecto. Bueno, yo siempre uno en esas discusiones tiende a que pueda de pronto llover sobre mojado y decir cosas que ya se han planteado, pero desde mi punto de vista, lo de la pandemia, se ha dicho de todos los sectores, ha reflejado muchos problemas estructurales de nuestras sociedades, de nuestra conformación de Estado. El tema de aportar, siempre desde que estaba en el colegio asistía a diferentes foros donde donde de alguna forma circulaba el tema de qué hacer para el desarrollo social. Esa palabra dos palabras, pero tan ambiguas y que uno quisiera concretar tanto. Uno lo va concretando cuando va conociendo algunas organizaciones no gubernamentales, que de pronto faltaría más coordinación y un apoyo más decidido también del Estado, programas que se convierten en políticas públicas. Por ejemplo, el programa Parceros de la última administración, impulsó en la última administración, en la cual incluso, de la cual hizo parte mi mejor amigo del colegio, un ignaciano también, como psicólogo, nos acerca a pensar que hay posibilidades desde el ámbito gubernamental, de las políticas públicas. Creo que es una reunión de diferentes situaciones. Ahora la pandemia, muchas ONG salieron, se supo de ellas, porque decididamente veíamos lo de los trapitos rojos, las situaciones, las cifras que hasta el día de hoy continúan y nos sensibilizaban. Algunos medios privados tuvieron la iniciativa de donatones. Creo que es coordinarnos más y la verdad tener ese ánimo de logístico y emprendedor de sacar adelante muchas realidades con las que contamos, porque son muchos desafíos, pero por lo menos tener ese ánimo permanente de dar la mano. Yo quisiera preguntarle a Sergio Estrada, que nos está acompañando, qué visión o qué reflexión puede sacar de todas estas exposiciones y de todo este conversatorio que hemos tenido. Vos que estás en otro lugar, en otro mundo, dijéramos así, ¿qué opinas de esto, Sergio? Como dicen por ahí, Sergio, ¿estás? ¿Dónde estás? Si nos escuchas. Pero yo no veo ya conectado a Sergio. Sí, Sergio ya, sí está conectado, sí está, perdón. Que está conectado y tiene el micrófono apagado. No sé si Clara quiere hacer algún mensaje antes de finalizar, mientras Sergio de pronto se conecta para hablar. Ya se conectó. Ya. Sí, hola Juan Ramiro. No, realmente, pues lo único que uno puede añadir ante un testimonio de vida, un testimonio profesional y unas recomendaciones directamente pues tan claras, tan precisas, tan concretas, tan del día a día. Yo creo que lo importante de todo esto es, a través de una institución como es Asia, efectivamente poder canalizar todo ese sentimiento y poderlo multiplicar en la forma que lo está haciendo Asia hoy en día. Me parece que esta campaña y los resultados de esta semana con lo de conectados y con lo que se siga precisamente a nivel de todo lo que es consecución de dispositivos, eso me parece que eso no tiene precio realmente. Y me parece que lo fundamental es la capacidad de multiplicar, recogiendo a partir de estar en el sitio, de
estar con la gente, caminar con la gente en el sitio, con las necesidades de todos, multiplicar eso a través de los exalumnos. O sea, el poder que tiene una asociación como Asia es infinito, realmente, infinito. Yo creo que problemas hay y seguirá habiendo, pero me parece que la labor, y yo creo que yo diría la conclusión de una exposición de estas es poder recibir un par de testimonios tan supremamente importantes, lo mismo de Mauricio, y poder efectivamente recoger eso y multiplicarlo y lograr un efecto multiplicador. Eso es lo que me parece más importante y es lo que agradezco yo. Efectivamente, viviendo lejos y viviendo fuera del país, pero que yo le decía a Clara Marcela, pues yo estoy muy agradecido porque en este tiempo de pandemia Asia se volvió mi compañía y se volvió el pan de cada día, se volvió parte de la cotidianidad. Eso no pasaba antes, ahora está pasando. Y tener acceso precisamente a unos expositores de la calidad y de la profundidad de los que tenemos hoy, eso es increíble. Y con los resultados, vuelvo y repito, de esta semana, eso le llena a uno el corazón y lo compromete profundamente. Muchas gracias. Sergio, muchas gracias por tu compañía hoy y por lo que nos estás diciendo. Yo te iba a poner un reto aquí delante de todos y que no sé si te comprometo o no. Vos tenés al lado tuyo una profesional en comunicaciones que tiene mucha experiencia y mucha trayectoria en estos campos. Qué bueno el día de mañana que pudieras, Paula, darnos de pronto la oportunidad de una charla de cualquier tema de los que ella maneja de comunicaciones, que es muy importante y aquí hay mucho comunicador social. Bueno, me estás haciendo una invitación muy honrosa, Juan Ramiro. Muchísimas gracias. Con seguridad se la voy a transmitir enseguida y sería un honor muy grande. Muchísimas gracias. Claro que sí. Me uno a esa invitación que le hace Juan Ramiro a Sergio, maravillosamente. Sí, muchísimas gracias. Clara Marcela, muy querida. Bueno, yo pues tengo que decir que este ha sido un encuentro que nos ha dejado como muy contentos a todos, diría yo, en lo que tiene que ver con todo lo que hemos visto esta tarde. Teníamos presupuestado una hora de encuentro de 6:30 a 7:30, veo que son las 8 de la noche y ha sido el poder compartir experiencias, el poder sobre todo tener conocimiento de lo que estamos o de lo que están haciendo las universidades desde lo público y desde lo privado. Ha sido de verdad un encuentro muy interesante. Muchísimas gracias a los expositores de esta tarde. Tuvimos uno que no estaba dentro del panel de invitados, pero su aporte también fue muy valioso. ¿Aló? Ay, otra vez, volví. No sé qué pasó aquí, me dice, sí, se ha perdido la conexión de red, que se está intentando restablecer conexión. Sí, sí. Entonces, bueno, para no demorarnos más con este tema, pues agradecerles esta tarde el haber dispuesto este tiempo para con nosotros, a los expositores de la noche, a Federico, a Jaime, muchísimas gracias por compartirnos estas temáticas. Quería también de una vez invitarlos al encuentro del próximo lunes, el cual va a ser sobre el tema de los seguros en esta época de, pues también de pandemia. Ese ha sido pues el tema que nos ha congregado durante todo este tiempo, el tema de cómo se han comportado el sector asegurador en este tiempo y también cómo las aseguradoras han tenido que cambiar sus estructuras y cambiar sus trabajos precisamente por esta temática. La charla será el próximo lunes a las 4:30 de la tarde y vamos a tener como expositor a Carlos Enrique Ochoa Acevedo, él es ignaciano, una persona que ha tenido un desempeño muy
grande en el tema de los seguros, así que desde ahora pues invito también, con toda seguridad que será un tema que nos tiene que tocar a todos, porque todos estamos también, todos tenemos algo asegurado o algo que asegurar en nuestras casas, nuestro carro, en nuestros trabajos, así que quienes nos acompañen el lunes están bienvenidos, también quienes quieran invitar a sus conocidos. Hay algo, y es que de pronto ha habido la percepción de que es un evento cerrado para ignacianos, y en ningún momento todas las personas que quieran acompañarnos, sean o no sean ignacianos, sean o no sean familiares, estos canales están abiertos para todos. Así que me despido dándole las gracias nuevamente a Jaime, a Federico, a Sergio, pues que ha participado, a Mauricio, y a Carol y a Juan Ramiro también por la participación. Muchísimas gracias, una feliz noche para todos, y mañana les estaremos compartiendo la grabación de esta charla para que quienes quieran la puedan retomar y quienes quieran la compartan. Una feliz noche. Gracias. Rena, muchas gracias. Gracias a ustedes, en especial a Clara, a Carol por la invitación, y a todos ustedes por compartir. Un gusto conocerte, Federico. Me has parecido una persona encantadora. Igualmente, profesor. Gracias a todos. Feliz noche. Que estén bien. Bueno, hasta luego, Carlos. Buenas éxitos. noches, Juan. Feliz noche. Feliz noche.